Hubo cambios fundamentales revelados en las últimas horas por el Ministerio de Vivienda, por la ministra Velasco, sobre los programas de vivienda y el apoyo para los colombianos en esta materia. Señora ministra, muy buenos días, bienvenida a Colombia Hoy. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes, me encanta saludarlos. Muy bien, ministra, nos comentaba ahora, digámoslo así, extra micrófonos, que el tema ha salido importante con esos anuncios que usted hiciera hace algunas horas, la semana anterior, sobre los cambios en los programas de vivienda del gobierno que se han venido desarrollando a lo largo de los años. ¿Cuáles son esos cambios fundamentales para que los colombianos que nos escuchan, que están conectados a través de Colombia Hoy, de las redes, pues los tengan claro? Bueno, pues Mi Casa Ya es un programa muy importante para la política de vivienda social. Comenzó hace más de 8 años, en el 2015, y tiene como propósito ofrecer subsidios de vivienda a las familias que ya han avanzado con un ahorro, con un crédito, que ya tienen un negocio inmobiliario para una vivienda de interés social o para una vivienda de interés prioritario. Hemos hecho unos ajustes porque creemos que lo bueno siempre puede mejorar y porque creemos que hay que hacer énfasis en las políticas de este gobierno para llegar a los territorios más apartados, a las familias más pobres. El programa Mi Casa Ya venía siendo focalizado, se venían seleccionando los beneficiarios con una determinación propia, con una manifestación propia de los ingresos familiares. Y ahí encontramos que había, por llamarlo de alguna manera, colados, familias que tenían más ingreso del que reportaban y por lo tanto no estábamos llegando a quienes más lo necesitan. En ese sentido, vamos a utilizar la encuesta Sisbén, que es el instrumento del Estado colombiano para orientar los recursos públicos en sus programas sociales, que es efectivo, que puede medir de mejor manera cuáles son los ingresos de todo el hogar, y esto ha sido muy bien recibido por toda la ciudadanía. En el transcurso del programa, casi 8 años, una buena parte de los beneficiarios que han recibido subsidio tenían la encuesta Sisbén y estaban en ingresos que conocemos entre 0 y 2 salarios mínimos y entre 2 y 4. La otra modificación es muy importante para la política de vivienda social del gobierno. Nosotros habíamos identificado que el grueso de los subsidios se concentraba en Cali y sus alrededores, en Barranquilla y los municipios cercanos y en el área metropolitana de Bogotá. Por supuesto, las ciudades intermedias, los pequeños municipios que también tienen necesidades de vivienda, me reclamaban con justicia, bueno, y en Riohacha, y en Valledupar, y en Popayán, y en otros municipios, infinidad. ¿Cuándo van a llegar los subsidios? Bueno, nosotros hemos resuelto que vamos a darle prioridad a las construcciones en municipios de categoría 3, 4, 5 y 6. Y esas son dos modificaciones importantes. Vamos a darle prioridad a las familias víctimas del conflicto armado, a las familias y a las poblaciones, a las comunidades con enfoque diferencial. Vamos a incluir la vivienda rural, vamos a privilegiar la vivienda de interés prioritario, que tiene un precio inferior hasta 90 salarios mínimos. Eso permite que las familias compren una vivienda con una menor carga hipotecaria, con unas cuotas mensuales inferiores. Realmente hay una transformación para llegar a los territorios más alejados, no solamente en las grandes ciudades, Cali, Barranquilla y Bogotá, y también llegar a las familias más pobres. Pero surge una pregunta que es importante que la conozcan los televidentes, los oyentes, quienes están conectados con nosotros el día de hoy. ¿Qué pasa con las familias que ya están en el proceso? Quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Quiero que sepan que quienes ya han avanzado con tanto esfuerzo durante varios años, porque llegar a hacer un cierre financiero no es tarea fácil. Implica ahorro, implica conseguir el crédito, implica conseguir hacer el negocio inmobiliario, encontrar la vivienda que quieren comprar. Y el subsidio lo que hace es el cierre financiero, es como lo que falta para que las familias puedan completar su sueño de la vivienda. Y el mensaje es: quienes ya están en ese proceso, que lo han venido haciendo durante varios años, serán los primeros que recibirán los subsidios. ¿Por qué? Por el esfuerzo, pero también por una razón importante que hay que
hacer énfasis especialmente para el sector de la construcción, para los empresarios de la construcción. Las viviendas se construyen en un periodo de mediano plazo, no es de un día para otro. Desde el momento en que se solicita una licencia y se hace una entrega de una vivienda en un negocio inmobiliario, pasan entre 2 y 4 años, en promedio 2 años y medio. Así que las viviendas que hoy están listas, pues deben realizarse, deben concretarse estos negocios, deben entregarse a las familias, debe evolucionar el inventario del sector de la construcción. Las que están en proceso seguirán también culminándose y los empresarios de la construcción que quieren comenzar nuevos proyectos y que quieren que sus clientes sean beneficiarios de los subsidios de vivienda, pues deben comenzar a entender que tendrán más puntaje las familias y la oferta, las viviendas que se ubiquen en municipios intermedios de categoría 3, 4, 5 y 6. Es un proceso gradual. Ministra, usted bien lo decía ahorita, entramos en la etapa de la pedagogía para que los ciudadanos entiendan muy bien cómo va a funcionar esta nueva etapa del programa Mi Casa Ya. Usted hablaba ahorita del Sisbén 4, que pues es la actualización más reciente de esa encuesta, va a ser la hoja de ruta, ¿verdad? Pero ¿cómo definir las prioridades, teniendo en cuenta que pueden participar o postularse personas que, qué sé yo, están categorizadas como A1, pero también los que son D11 dentro del Sisbén? ¿Van a focalizarse ustedes primero en esos colombianos que dentro de la encuesta Sisbén están categorizados en esas primeras etapas, A1, A2, pero cómo llegarle a ellos? Por supuesto. El primer paso que deben tener las familias que tienen interés y que no tienen la encuesta Sisbén es acercarse a la oficina municipal de su municipio, de su ciudad donde viven, de planeación, a la oficina de planeación de su municipio, y solicitar que se les realice, que se les aplique la encuesta Sisbén. Esto dura unas semanas y estamos muy bien de tiempo para todo el proceso. Allí serán calificados en categoría A, B, C y D. Y solamente quienes tienen mayores ingresos, es decir, de 21, no van a poder participar. Todas las demás personas así lo hacen. Y esto tiene un propósito de justicia social. Queremos que los subsidios de vivienda lleguen a las familias más pobres, a quienes más lo necesitan. Quienes ya tienen la encuesta Sisbén y que están en el proceso, simplemente deben continuar, seguir en el camino hacia conseguir su vivienda. Ministra, 6 de la mañana 24 para las personas que se conectan a esta hora con Colombia Hoy Radio, hablando con la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, sobre ese subsidio de Mi Casa Ya. ¿Qué mensaje, ministra, le podemos enviar a las personas? Claro, mucha gente se está enterando de los cambios, de lo que viene para este año. Los que ya tienen el subsidio, que ya llevan varios años en el proyecto de tener su casa propia, ¿qué mensaje para ellos que de pronto dirán, bueno, y los que ya estamos ahí, qué pasa? ¿Seguimos, continuamos, hay alguna modificación? Porque seguramente se pueden estar haciendo la pregunta a esta hora. Claro, el mensaje a las personas que están en el proceso para adquirir su subsidio. Que ya lo tienen. Si ya se los asignaron y ya se los desembolsaron, pues es maravilloso. Lo que tienen que hacer es continuar el pago de sus cuotas mensuales hipotecario. Pueden darle un ejemplo, darle un testimonio a las familias que están en el camino hacia conseguir su vivienda sobre la importancia del subsidio de Mi Casa Ya y sobre la importancia de hacer el ahorro, de conseguir el crédito, de avanzar. Yo he visto proyectos inmobiliarios realmente maravillosos, donde las familias y las comunidades se unen, donde hacen esfuerzos, donde el sector de la construcción realiza proyectos realmente arquitectónica y urbanísticamente muy bonitos para la vida, para las comunidades. Estuve en Cali el viernes y allí encontré uno en Jumbo, uno en Jamundí, que realmente es maravilloso. Las familias completan el cierre financiero con el subsidio de Mi Casa Ya. Es un proyecto que lleva 8 años, que nosotros recibimos y encontramos y valoramos como un gran programa para la vivienda social y que le estamos haciendo estos ajustes, un ajuste del instrumento para participar, que es la encuesta Sisbén, un ajuste que es darle prioridad
a los municipios categoría 3, 4, 5 y 6 en el mediano plazo, para que los constructores que quieren hacer proyectos nuevos piensen que ahí hay más probabilidad de conseguir un subsidio. Y también para que los constructores que ya tienen unos proyectos completados puedan evacuar su inventario, para quienes tienen proyectos en camino puedan completarlos y que hagamos una transición gradual, una transición que le permita a las familias tener su vivienda y a los constructores seguir aportando a la economía colombiana. Seguir construyendo sobre lo construido de cierta manera. Estamos conversando con la ministra de Vivienda. Ella es economista de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Urbanístico de la Pontificia Universidad Javeriana y en Políticas Públicas y Gestión Urbana. Además, tiene un máster en Políticas Públicas de la Universidad de Michigan y es doctora en Estudios Políticos en la Universidad Externado de Colombia. Una mujer preparada que llega justamente a esta cartera que ha impulsado el sector de la construcción y la compra de vivienda en el país. ¿Qué ha sido lo más difícil, los retos que ha encontrado en esta cartera y lo más bonito de trabajar con la gente? Bueno, como tú lo mencionas, yo llevo toda mi vida trabajando en temas urbanos, en política pública. Y realmente el Ministerio de Vivienda es un gran ministerio porque la vivienda, el agua potable, el saneamiento básico son necesidades de las comunidades que tienen una virtud, y es que unen, que generan paz total, que todos nos podemos poner la camiseta por un mismo propósito. Autoridades territoriales, las comunidades, el sector empresarial, el gobierno también. No he encontrado oposición en la vivienda, en el agua potable y en el saneamiento básico. Realmente todo lo que podamos hacer juntos, todos los miembros de la sociedad, de la comunidad, en materia de estos asuntos, suma para resolver problemas serísimos que tenemos en nuestro país. La ministra Catalina Velasco también se desempeñó como secretaria de Planeación y de Hábitat en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, y también como vicepresidenta de, aquí lo veo, de regulación y saneamiento de servicios públicos del Grupo de Energía de Bogotá. Así entre 2012 y 2013. ¿Qué es lo que más ha destacado y cuál ha sido el reto más grande que ha tenido en esta trayectoria amplia que usted cuenta en la generación de política pública? A veces uno habla de política pública y como que la gente no entiende qué es eso, pero la política pública es fundamental porque es trazar las líneas por las cuales se desarrollan los programas. La política pública es la acción del Estado, y creo que el mayor reto en la política pública es unir a la sociedad. Nada se puede hacer en contra, todo debe unirse como un tejido. Creo que el sector productivo es fundamental. Creo que las comunidades en su participación y en su diálogo permanente son fundamentales, y el Estado sirve como un impulsor, como un catalizador. En materia urbana, por supuesto, hay retos financieros, por supuesto, hay retos técnicos, hay retos jurídicos. Si uno encuentra un equipo de trabajo competente, comprometido, donde cada miembro tenga fortalezas en esos ámbitos y uno busca unir para aportar, avanza. Y creo que ese es el propósito de este gobierno, unir y avanzar. Ministra, a propósito de retos, como lo preguntaba Carlos Fernando, yo creo que usted tiene uno muy interesante, y es el tema del plan de abastecimiento de agua potable para la comunidad Wayuu. Tan interesante como bonito, porque ha sido tal vez el pendiente del Estado históricamente. ¿Cómo avanza ese proyecto? Y más allá de que nos cuente, por favor, cómo avanza, ¿cómo lo asume usted? Porque va a ser usted la ministra de Vivienda y Agua Potable que le lleve agua a la comunidad Wayuu. Ojalá así lo podamos ver al término de este gobierno. Así será, no solo por los deseos y por el entusiasmo, sino por el rigor que hemos ya imprimido a un proyecto que está avanzando. Es importante que la gente sepa que la Corte Constitucional ha conminado al Estado colombiano a garantizar el agua potable para la comunidad Wayuu, porque la falta de agua potable condena a esta comunidad, a este pueblo ancestral, al exterminio. Los niños, las niñas, los jóvenes mueren por falta de agua y por falta de alimentos. Nosotros, lo primero que hicimos, creo que no era
10 o 15 de agosto, llevamos tal vez 1 o 2 semanas en el gobierno, fue conversar con las comunidades y preguntar cuál era la mejor manera de avanzar. Y encontramos todas las voces diciendo lo mismo. Tenemos una infraestructura que no funciona. Son pozos, jagüeyes, molinos, pilas públicas que estaban ahí abandonadas. Incluso la gente nos hablaba de lo que había construido Rojas Pinilla. Creo que han pasado 70 años desde que eso sucedió. ¿Qué resolvimos hacer? Trabajar en 2 temas en simultáneo. Uno, la estructuración técnica de una solución definitiva. Pero una solución definitiva exige tiempo, inversión y un gran plan de trabajo. Y mientras tanto, ¿qué? La gente se estaba muriendo de sed y aún esto sucede. La decisión que tomamos fue hacer la rehabilitación de la infraestructura en La Guajira. 500 equipamientos que ya no funcionaban, jagüeyes, molinos, pilas, pozos, que las familias nos decían, bueno, aquí hace 2 años bebían 12,000 personas, se dañó una bomba y ya no funciona, necesitamos un repuesto. Y lo que estamos haciendo es eso. Ya tenemos 7 frentes de trabajo haciendo estas reparaciones. La semana entrante voy a estar allá en La Guajira ya, incluso inaugurando unas o reinaugurando unas. Esto es diciendo y haciendo, y sobre todo con mucho rigor, con mucha tranquilidad, con mucha pausa. Sin prisa pero sin pausa, sí. Es el dicho. Así es que nos gusta trabajar a nosotros como hormiguitas. Esa reinauguración, ¿en qué municipio va a ser? Porque recientemente se entregó una en Uribia, ¿cierto? Sí. Pues recientemente estoy hablando de 2 meses más o menos. En diciembre. Pero esta que van a entregar la próxima semana, ¿dónde va a ser? Seguiremos trabajando en la Media Guajira, en Uribia, en Manaure. Tal vez son 3 o 4 que estamos programados ya para entregar. Una que a mí me hizo entender qué era lo que estaba sucediendo. Y en este viaje que yo les conté que fue la primera o la segunda semana, llegamos a una ranchería donde una mujer maravillosa, la profesora María Emma del pueblo Guayú, nos mostró los salones donde estaban sus niños y nos llevó caminando hacia un pozo que hacía 18 meses no funcionaba y que anteriormente producía, creo que hablaba de 12,000 litros diarios de agua. Ahí se surtían las comunidades alrededor, ahí se tenía una huerta, se le daba de beber a los animales, a los chivos, que es el patrimonio y el quehacer del pueblo Guayú, y nos dijo, mire, se dañó esta bomba y no ha sido posible que nos la arreglen. Pues esa es la que vamos a entregar la próxima semana. Ojalá ustedes nos acompañen, haremos por supuesto la divulgación. Pero como esa, serán 500. Ya estamos trabajando en eso y a lo largo de este año iremos mostrando cómo brota el agua de donde había ya sequía y desolación. 6:35, nos acompaña la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y comenzamos a preguntar, bueno, su familia es mezcla de costeños y cachacos, ¿no? Su esposo sí, es samario. Sí. Mi marido es samario, bueno, mi mamá ¿y cómo maneja ahí el tema? No, maravilloso, mis hijos dicen que ellos quieren ser costeños, no cachacos. Una mezcla muy interesante. Bueno, claro. Sí. Pero de calorcito y frío. Sí, nosotros claro. haciendo la investigación respectiva, ¿patacón o arepa? Ay, sin duda, arepa. Muy bien. Muy bien. Sigue nuestra O encuesta. una ¿no? Esa arepa va a de ser patacón, eterna. para no poner a pelear a la familia. No. ¿Arepa con queso o arepa rellena? Todas las Todo arepas. el tipo de arepas. Todas las arepas, menos las del cocorico que son tan feas. Insípidas. Ay, 6:36. no. No, pero son de maíz pelado y eso Para también tiene gustos su no hay magia. disgustos. Sí, claro. Eso, todas las demás. Bueno. ¿Vallenato o salsa? Eso. Vallenato, sin duda. Esa fue contundente la respuesta. La sí, respuesta no, es- por ¿Y cantante supuesto. ¿Y vallenato artista favorito? Ay. De a uno. No, el artista favorito. Si es del vallenato. Si es del vallenato, hay una canción que me encanta que se llama La Creciente, creo que es mi favorita. Pues Un negro nubarrón se alza en el cielo. claro, el binomio de oro. Ya Sí, se señor. aproxima una fuerte tormenta. Eso. ¿Cuándo se Ay, viene? la mujer Rafa que Orozco y el yo pollo Irra. Exacto. Israel Por Romero. la que me desespero y hasta Hasta pierdo pierdo la la cabeza. cabeza. Aquí seguimos. Mira, o sea, es espectacular esto, ¿no?
Pues hombre, arrancando lunes y ya la ministra dando primicia informativa con ¿Y la serenata? inauguración del tema del agua en la Ministra, Guajira o sea que y el usted- anuncio. Y ahora música. Ahora música, sí, usted cuando está trabajando esos temas tan importantes, entonces, ¿qué? ¿Escucha musiquita o más bien le gusta el silencio? ¿Y es el vallenato, ese género que la acompaña para tomar esas decisiones tan importantes? ¿O cómo ameniza esas largas jornadas de trabajo? Bueno, cuando uno está trabajando, uno está concentrado. Y casi siempre el trabajo es o lectura o conversaciones. Cuando mis hijos eran chiquitos y me preguntaban, mamá, ¿tú qué haces? Hablo por teléfono, escribo en el computador y hago reuniones. Era lo que yo les explicaba a ellos. Ese es el trabajo cuando uno tiene que acompañar diferentes procesos, impulsar diferentes procesos. Pero cuando vamos en el carro en esos trayectos largos y todo, hacemos ahí un mix. Tenemos un playlist de carro, tengo que decir, con baladitas, con salsita, con vallenatico, con de todo, para reflexionar, para estar uno pensando cómo debe resolver cada uno de los problemas. ¿Y qué artista? ¿O qué cantante? ¿Qué cantante? Es el que le... Yo ya sé se para ríe. dónde va. Ah, bueno, me están dateando bien. Sí. Pero queremos Pero- saber, ministra, Ay, cuéntenos. no. O bueno, se lo echo Pero por ese- este lado. ¿Y por karaoke? ¿Y karaoke? No es ni siquiera por la calidad musical, es por el cantante. Ya saben cuál es. Yo ¿Empieza creo- por M? ¿Por M? No, bueno. No, sé. no, por ¿Qué C. Por C. Carlos Vives. No, No. no. Siguiente pregunta. Ay, no, ministra, por favor. Señor periodista, yo sé de dónde sacaron eso. Pero ¿cuál es el misterio, Sí, ministra? sí, Ay, no, Cuéntenos. Es que le da a uno como un poquito de pena decir que le encanta Chayanne, ¿cierto? Ay, no, maravilloso. Pero por supuesto, Pero, Chayanne. Pero creo que todas las señoras de mi generación tenemos un afecto especial por Chayanne. Me imagino que fue a los conciertos que Que ha habido de él cada acá. día está mejor, ¿sí o ¿Cierto no? que sí, ministra? Tiene 54 años, pero este hombre no se le notan los años. Está perfecto. Yo tengo 51, entonces me parece. Apenas. Sí. Y me están diciendo por interno Llámanos, que no se Chayanne. preocupe, ministra, que aquí hay un combo de 4 fanáticas de Chayanne. Yo lo sabía, la generación nuestra Sí. tenemos un afecto especial por Chayanne. Ah, sí, gran cantante, gran encanta. artista. Qué bien. Don Elmer, ¿el nombre? Elmer Figueroa Elmer Figueroa. Arce. Mejor díganle Chayanne, porque si Sí. le decimos Elmer, se empieza a pixelar ahí un poquito. Don Elmer, sí. Don Elmer, sí. Qué divertido. Canta Elmer. No. Sí. No, Canta nada, Chayanne. no suena Don igual. Elmer puede ser el señor de la tienda de la Ya esquina. empezaron ¿no? los hombres a hablar mal de Chayanne. No, De hecho, aguantan, no, no no, no. aguantan, ¿cierto? Oiga, ya vemos que la ministra en temas musicales y culturales se mueve, ministra. ¿Cómo le va con las redes sociales? ¿Es activa con las redes sociales? ¿Usted de las que se mete por, bueno, creo que tenga mucho tiempo, pero mirar por ahí TikTok de pronto, bailes, cosas tendencia? ¿O más bien lo suyo es el Twitter, estarse informando a través de esta red social? Yo creo que la manera como se comunica ha cambiado de forma trascendental. Hace 20 años no teníamos redes, hace 20 años funcionábamos de otra forma. Hoy creo que es muy importante llegar a diferentes públicos, saber cómo se comunica la gente. Hacemos un esfuerzo grande. A veces pues creo que a nadie le gusta, ¿no? La grosería, la patanería, las malas maneras y también un poco que sea ligero, que no sean las cosas importantes. Creo que es indispensable transmitir mensajes desde el gobierno, porque nosotros estamos gobernando para todo el país, claros, contundentes, profundos, obviamente con lenguajes que los entiendan todas las personas, pero sin caer ni en la patanería ni en la ligereza. 6:40. Ministra, pregunta que me hacen aquí algunos seguidores que están conectados con nosotros. Existe el subsidio para la vivienda de interés social o BIS, pero también se manejó el subsidio para vivienda no BIS. ¿Cómo va a quedar ese tema de la vivienda no BIS? ¿Sigue operando o hay cambios también? Bueno, en la época después de la pandemia, en el año 2021, como medida de choque, como medida de reactivación, se ofrecieron subsidios a la tasa de interés para compra de vivienda no BIS. Y esto tuvo un propósito y tuvo un efecto. Pero se subsidiaban, por ejemplo, viviendas de 400 o 500 millones de pesos. Se subsidiaban a familias de ingresos medios altos. Y creemos que los recursos públicos deben dirigirse a los más pobres, que
el instrumento de subsidio para el sector de la construcción tiene un propósito también contracíclico, un propósito para darle impulso al sector, pero que dirigir recursos para vivienda no bis no necesariamente es la mejor opción para la equidad. Ministra, como se trata de hablar y promover toda esa oferta institucional que tiene el ministerio, no dejemos pasar también a hablar de otro programa muy bonito y muy interesante que es Cambia mi casa. Ese es un programa de mejoramiento de vivienda. Háblenos un poco en qué consiste, a quién va dirigido, y siempre en estos casos que le llega tanto a la gente, los seguidores terminan preguntándose ¿cómo hago para acceder a esos programas? ¿De qué se trata Cambia mi casa? Fíjense ustedes que nuestro gobierno tiene un propósito de cambio. Nosotros, por supuesto, en Mi Casa Ya vamos a hacer ajustes, vamos a hacer profundizaciones, pero la verdadera transformación está en el programa Cambia mi Casa. Si uno ve el déficit cuantitativo a lo largo de los últimos 30 años de vivienda, cuántas casas nuevas se necesitan, uno ve una mejoría progresiva, se ha ido avanzando. Pero el déficit cualitativo, es decir, las viviendas precarias, las viviendas que no tienen piso, que tienen piso de tierra, que no tienen un baño, que las heces corren por el andén, por la vivienda, que no tienen techos, que las paredes no son adecuadas, que tienen problemas estructurales. 4.5 millones de viviendas en nuestro país tenemos en esas circunstancias. Y el debate de los últimos días ha sido sobre la reforma a la salud. Bueno, pues un determinante de la salud son las condiciones de la vivienda. Cuando en una vivienda no hay baño, cuando lo que hay es una letrina, un hueco, y ahí es donde la gente hace sus necesidades, pues eso tiene un impacto en la salud de la familia y en la salud de la comunidad. Hay un episodio que yo cuento a veces que es realmente muy importante, y es que nosotros estuvimos con el señor presidente en El Pozón, esa parte de Cartagena que no conoce casi nadie, donde realmente la pobreza es extrema, entregando unos mejoramientos de vivienda, e íbamos a lanzar este programa de Cambia mi Casa, y nosotros con mucho orgullo en el Ministerio de Vivienda le dijimos al presidente en el recorrido antes del evento, presidente, el gobierno pasado hacía 4.500 mejoramientos de vivienda al año. Nosotros vamos a multiplicar por 4. Vamos a hacer 18.000 mejoramientos de vivienda al año. Y el presidente me pregunta, bueno, ¿y cuál es el déficit? Y yo le digo 4.5 millones. Y me dice, pues con 18.000 al año no vamos a hacer nada. Y conversamos, hicimos el recorrido. Y cuando llegamos al evento que teníamos preparado, él en público, ya en su exposición, dijo, vamos a hacer 100.000 mejoramientos de vivienda al año. Dios. Él nos ha planteado un reto inmenso, multiplicar por 25 la capacidad operativa y gerencial del Ministerio de Vivienda, y nosotros lo hemos asumido con toda la responsabilidad y con toda la alegría. 100.000 mejoramientos de vivienda al año, en 4 años van a ser 400.000, eso va a tener un impacto real sobre el déficit cualitativo de vivienda, cocinas, baños, pisos, techos, ampliaciones, en algunos casos se necesita una habitación adicional o reforzamientos estructurales también en los casos que así se necesite. Esto sí es el cambio, esta sí es la transformación. Lo otro es continuar mejorando, evolucionar, pero aquí vamos a llegar a algo que no existía. O sea, esto es dignificar la vida de las familias. Esto. Sí. Usted escribe. Bueno, nosotros hacemos esto casi todas las semanas. Yo los días miércoles por la tarde o jueves por la mañana salgo de Bogotá y estoy miércoles, jueves, viernes y sábado recorriendo las comunidades, recorriendo los municipios más apartados. Y uno llega a entregar un mejoramiento de vivienda y realmente ve las fotografías del antes y después, y conversa con las familias y se da cuenta que no hay nada más importante que mejorar una vivienda. Las mujeres podemos entender esto, tener un baño limpio, digno. Decían las mujeres, ahora tengo un baño que tiene puerta y nadie me mira. Esto es una transformación de género importantísima. Realmente estamos trabajando ahí, estamos haciendo realmente el cambio, no tengo duda.
Ministra, partiendo de lo que usted nos está contando, de que se está haciendo el cambio, que se está construyendo sobre lo construido y por supuesto mejorar la dignidad de las personas, hay muchos seguidores y seguidoras de Colombia hoy que viven en el exterior. ¿Hay oportunidad para ellos para adquirir vivienda, para mejorar sus casas? Pues hemos encontrado que a las dificultades hay que buscarle oportunidades. Estos efectos en las tasas de cambio, ¿cierto? El dólar, el euro, costosos, que son razones exógenas, no dependen de nosotros como gobierno, sino de la economía internacional, pues le da mayor poder adquisitivo a los que están fuera y quieren enviar a Colombia recursos, las remesas. La posibilidad de hacer ahorros para comprar vivienda y para adquirir un crédito de vivienda, que se conoce como exportar vivienda, porque son recursos de afuera que entran para comprar una casa, ya sea para la gente que vuelve o para sus familias, se está volviendo en una gran oportunidad. En el Fondo Nacional del Ahorro estamos diseñando este instrumento financiero, este producto financiero, para que las familias puedan hacer su ahorro y comprar su vivienda aquí en Colombia. Esto trae remesas y dinamiza también el sector de la construcción. 6:47, ministra Catalina Velasco, ministra de Vivienda, gracias por estar con Colombia Hoy.